Bienvenidos al séptimo episodio de nuestro podcast Ayacucho, Camino a una Victoria Impensable. No, en esta oportunidad vamos a tocar un tema que consideramos muy apropiado en términos de las desconexiones políticas que están ocurriendo en el Perú, ¿no? Entre una Lima centralista, una descentralización frustrada, ¿no? Y esto el tema de qué hubiera pasado si estas soberanías de los pueblos, que justamente son la demanda que surge a raíz del movimiento de la independencia, se hubieran cristalizado, ¿no? Entonces vamos a hablar de los antecedentes de la guerrilla, de los pueblos en armas en el Perú, pero también vamos a hablar de los momentos importantes por los cuales esta participación política masiva de la guerrilla va a tener una importancia fundamental, sobre todo en términos de la geografía, el conocimiento de la geografía que tienen los pobladores de los Andes y también de los recursos y de los recursos humanos que van a prestar para la campaña final en Ayacucho. Entonces, acá primero vamos a tener la animación que nos va a ir detallando todo este mundo un poco invisible, ¿no? Que muchos estudios, y acá le estamos rindiendo un homenaje a la doctora Ela Dunbar Temple, que fue la primera que comenzó a colectar toda la documentación que nos permite ver cada vez mejor, pero todavía falta mucho que analizar de este mundo de los pueblos en armas en la sierra peruana. Y la parte siguiente va a ser la conversación con la experta en el tema, que es la doctora Silvia Escanilla. Entonces los dejo con la animación y posteriormente tendremos un análisis de la misma. Muchísimas gracias por seguirnos. Peruanos, el Ejército Libertador, a las órdenes del intrépido y experto general Sucre, ha terminado la Guerra del Perú y aún del continente americano con la más gloriosa victoria de cuantas han obtenido las armas en el Nuevo Mundo. Así, el ejército ha llenado la promesa que a su nombre os hice de completar en este año la libertad del Perú. Cuando cuenta los hechos, la historia suele enfocarse en los grandes protagonistas, aquellas personalidades que, como José de San Martín o Simón Bolívar, acaparan la atención, los estudios y la gloria. Pero la realidad siempre es más compleja y menos suntuosa. Detrás de los nombres que la historia retiene, se camuflan otros cientos, miles de individuos, a veces sin rostro ni nombre. Seres humanos olvidados, que con su entrega, valor y sacrificio jugaron un papel fundamental en el viaje que condujo a la independencia del Perú y del extremo sur de América. Este fue el caso de las guerrillas y montoneras, que peleando en el bando realista o patriota, fueron protagonistas esenciales, aunque discretos, de la victoria impensable en Ayacucho. Coronel Otermín, ¿qué noticias me trae? Me temo que no muy buenas, Excelencia. Tenemos problemas con las levas en el norte. En Conchucos, el intendente González Prada dice que, antes que alistarse para pelear, los jóvenes huyen y se esconden en el monte, o se casan apresuradamente con quien pueden. Otros, sencillamente, se niegan a ir. ¡Tenemos que hacer algo! González Prada recomienda suspender las levas hasta que el pueblo se calme, Excelencia. No puede ser. Comprendo que es una decisión difícil, pero nos corresponde evaluarla con serenidad. Entenderá que no salte de alegría luego de oír semejantes novedades, Otermín. Estoy seguro de que lo que decida será lo mejor para nuestra causa. Sin embargo, no todas son malas noticias, Excelencia. No se guarde lo bueno. Hable ya. El alcalde de indios de la localidad de Huacho, Baltazar La Rosa, ha enviado una carta calificando de bastardos execrables a los rebeldes que vienen desde el sur. Ha formado una milicia que él mismo comanda y ofrece movilizar hombres a donde creamos conveniente. Lo que nos faltaba, un ejército irregular. ¿Y podemos confiar en este tal La Rosa? En su carta dice servir a la corona, cito, con todos mis parientes y amigos, cuya lealtad estoy cerciorado hasta la evidencia. La verdad es que no estamos para hacerle ascos a ninguna ayuda. Envíe 22 hombres con experiencia del batallón Burgos para comprobar la información que me trae. De ser verdad, se quedarán a entrenar a los milicianos de La Rosa. Así se hará, Su Excelencia. Permiso. Nacido en 1782, Baltazar La Rosa era un vecino notable de Huacho,
que se desempeñaba como alcalde de Indios. Al tanto de las noticias de la llegada de José de San Martín al Perú, formó una milicia que comandaba él mismo. Tenía a su hermano como segundo comandante, a sus cuñados como tenientes y a una hueste de 60 hombres fieles. Los soldados enviados por el virrey de la Pezuela fueron bien recibidos, porque lo ayudarían a perfeccionarse en el arte de la guerra y porque llegaban con instrucciones de pagarle a los indios un salario por sus servicios militares. Pero la lealtad que Baltasar La Rosa decía profesar a la corona se vio puesta a prueba poco tiempo después, en octubre de 1820, cuando luego de pasar por la playa de Paracas, José de San Martín desembarcó en Huacho, junto con su ejército libertador. La Rosa se reunió con San Martín y le ofreció formar un regimiento de caballería compuesto por los mismos hombres que habían formado la milicia realista, y fueron entrenados por los soldados del virrey Pezuela. San Martín aceptó la oferta y a cambio lo ratificó en su puesto como alcalde. Curiosamente, su regimiento no fue el único en la zona, pues otros vecinos constituyeron otra fuerza semejante con pobladores de Huacho, Huaura, Vegueta, Mazo, Caral y Peñico. Baltasar La Rosa fue uno de los muchos líderes locales que emplearon su autoridad para organizar a su gente y ponerla al servicio de la administración virreinal o del ejército libertador, buscando a cambio fortalecer su posición política local. Para reclutar a estas figuras, los realistas aprovechaban las rivalidades locales. La estrategia de San Martín fue muy distinta. Comprendiendo su potencial, desde su llegada al Perú, hizo lo posible por convencer a la población de la justicia de su causa. Las guerrillas y montoneras así compuestas fueron de gran ayuda. Pero no faltaron los problemas con los caciques locales, que con frecuencia desobedecían órdenes y estropeaban coordinaciones dispuestas por la jefatura del ejército. Excelencia, el Marqués de Montemira. Bienvenido, Marqués. ¿A qué debo el gusto? Excelencia, no es mi intención quitarle mucho tiempo, pero quería transmitirle la consternación de algunos vecinos de Lima, así como hacerle un pedido en su nombre. ¿Qué ocurre, Marqués? Muchos nos sentimos ansiosos por la situación de inseguridad en que vive la capital. Sé que están bajo su mando, pero en especial tememos que las guerrillas que rodean nuestra ciudad decidan desatar el caos y la anarquía. ¿Qué preocupa a los limeños? Esos montoneros son héroes, además de hombres míos, así que le pido tratarlos con el respeto que se merecen. Recuerde que eran criminales, tenían cerrado el paso a la ciudad antes de que llegara a organizarlos. Y ahora la resguardan, junto con usted y todos sus vecinos. Lo entiendo y agradezco, pero no sería el primer caso, ¿sabe? Mire lo que viene pasando con Ninavilca. Pierda cuidado, Marqués. Me encargaré de mantener el orden que tanto ha costado imponer. ¿Cómo lo hará? En cuanto usted se marche, daré órdenes para prohibir el ingreso de los montoneros a la ciudad. Podrá parecerles injusto, pero creo que será lo mejor para todos. Lima se lo agradece, Libertador. Uno de los guerrilleros más célebres de aquel tiempo fue Ignacio Quispe Ninavilca, cacique de Huarochirí. Estuvo entre los primeros en organizar una milicia y en ofrecer su apoyo al recién llegado Ejército Libertador. Su milicia fue muy exitosa, acosando a las columnas del ejército realista y haciéndole un seguimiento que dejó Lima en 1821, que Ninavilca informó mediante cartas. Sin embargo, también cometió numerosos excesos, saqueando y destruyendo propiedades. Para intentar manejarlo, Ninavilca fue asimilado como sargento mayor de infantería. Esto no sirvió de nada porque una y otra vez se resistió a acatar órdenes, y sus enfrentamientos con sus superiores fueron tan sonoros que lo llevaron a ser procesado y encarcelado por sublevarse. Su papel no terminó ahí. Tras la salida de San Martín y la caída del protectorado, Ninavilca escapó de prisión para apoyar la presidencia de José de la Ribagüero durante la guerra civil contra el marqués Torre Tagle. Lo animaban su rencor contra la élite limeña,
así como su rechazo a los planes de Torre Tagle, que luego del fracaso de las campañas de puertos intermedios, quería convocar a Simón Bolívar para liderar la causa independentista. El tirano usurpador Bolívar, que en 2 meses ha robado más de 2 millones de pesos, ofreciendo degollar al que se resista a entregarle el único real que tenga. Lo apoyan en Lima y sostienen su crueldad aduladores, facciosos e intrigantes que hay en el Congreso, aspirando a conseguir empleos para fomentar sus vicios. Este es, compatriotas y amigos, el horroroso estado en que se halla actualmente Lima. Enterado de las conversaciones que Ribagüero entabló con el virrey La Serna para detener la llegada de Bolívar, Ninavilca lo abandonó y se sumó regañadientes al ejército bolivariano. General Lamar, infórmeme del desarrollo de las operaciones. Todo marcha de acuerdo a lo planeado, Excelencia. Las levas en las poblaciones del norte han dado resultado y las guerrillas están trayéndonos valiosa información del enemigo desde el centro. Además, me informan de algunas incursiones a la retaguardia del enemigo que los tienen nerviosos y agotados. La población está entendiendo que es lo mejor estar con la República. Quieren cambios radicales y profundos. Cada uno tiene sus propios intereses. Personalmente me encargaré de gestionar los impases que puedan aparecer. Gracias, ministro Carrión. Usted está comprometido con la causa. Las intensas gestiones de José Faustino Sánchez Carrión permitieron crear una línea de abastecimiento para las tropas patriotas con materia prima proveniente de todo el norte. La tela de los uniformes procedía de Lambayeque, el cuero de Cajamarca y las herrerías de Huamachuco se ocupaban de forjar el metal para los sables y las bayonetas. Mientras los caudillos de Charcas mantenían a raya la división del general Valdés, enviado al Alto Perú a sofocar la rebelión del general realista, Pedro Antonio Olañeta, impidiéndole reforzar al ejército del virrey La Serna en la batalla de Junín, las milicias de la Sierra Central coordinaron sus acciones con el ejército de Bolívar, asegurando el flujo de pertrechos y suministros para la causa libertadora. Además, cumplieron importantes tareas de inteligencia, sabotaje y acoso a las tropas realistas. Muchos montoneros se movilizaron con sus familias, siendo artífices de un cambio radical en la estructura política y social del Perú independiente. Que las guerrillas sigan a los que huyen. Las milicias jugarían un papel enorme, trascendiendo incluso después de la victoria impensable de Ayacucho. Los encontraremos colaborando en el sitio del último bastión realista, la fortaleza Real Felipe del Callao, donde, desconociendo la capitulación de Ayacucho, el general Rodil se atrincheró con sus hombres hasta comienzos de 1826, fecha en que ofrecieron su rendición. Volveremos a encontrarlos más adelante, apoyando a los caudillos militares, participando en el torbellino de guerras civiles que sucedieron a la independencia, oponiéndose a la Confederación Peruano-Boliviana y desafiando permanentemente a las élites urbanas. Después de esta estupenda animación en la que hemos visto aspectos muy interesantes de la cultura política que va surgiendo en lo que se va a denominar el corredor andino republicano, vamos a tener el gran privilegio de conversar con la doctora Silvia Escanilla, que es una experta en el tema de esta cultura política que surge en los Andes, no solamente durante la coyuntura de la independencia, sino que se va forjando
a lo largo de una serie de luchas desde que podemos incluso ver desde el periodo colonial. Entonces ahora, Silvia, te voy a proponer una discusión sobre 3 puntos. Primero que nada, quisiera, y creo que eso vas a estar de acuerdo conmigo, rendirle un homenaje a esta gran sanmarquina, la historiadora Ella Dunbar Temple, que justamente es la que abre este camino para poder ver una cultura política que nunca se le había dado ese tipo de definición, ¿no? Siempre se había hablado de pueblos más bien visibilizados, ¿no? Y había pues una serie de estereotipos. Yo creo que a raíz de esta documentación extraordinaria que recoge Ella Dunbar Temple con motivo del sesquicentenario, es que podemos ahora conversar sobre este mundo extraordinario que va a servir en diferentes coyunturas y probablemente más adelante, como vamos a probablemente conversar al final, para todas las guerras civiles, para todos los movimientos políticos que van a cubrir buena parte del siglo XIX, ¿no? Incluida la Guerra del Pacífico, ¿no? Donde Cáceres también va a movilizar a estas comunidades altoandinas. Entonces, la primera pregunta, Silvia, sería, ¿cuáles son los antecedentes de esta movilización de los pueblos en armas? Que luego van a ir mutando y van a ir transformándose en estas guerrillas a las cuales tanto San Martín como Bolívar, como incluso el virrey La Serna va a convocar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa existe en la historia de esta zona tan activa y donde justamente son los Andes del Perú, donde se pelea la batalla final de la independencia? No es una casualidad que hay una energía ahí. ¿Cuáles serían los antecedentes para ti desde la Revolución del Cusco, probablemente, resabios del pensamiento o de las ideas de Túpac Amaru? ¿Qué está ocurriendo en esta zona que nos podría dar una suerte de plataforma para poder entender esta participación tan activa de las guerrillas durante los 2 momentos, durante las 2 entradas, ¿no? Y posteriormente la batalla final tanto en Junín como en Ayacucho? Haría un análisis, una mirada de largo plazo realmente, e incluiría las más de 100 rebeliones indígenas en la zona andina que ocurrieron durante el siglo XVIII, algo que Scarlett O'Phelan, entre otros historiadores, ha analizado con mucho detalle. Todas estas rebeliones que por supuesto culminan en la gran rebelión andina de Túpac Amaru, Túpac Katari y Tomás Katari en la década del 80 del siglo XVIII. Todas estas rebeliones revelan a las comunidades andinas una forma de hacer la guerra que les resulta efectiva, que es la guerra de guerrillas. Y esto es algo que no es suficientemente, digamos, incluso en la historiografía global, que no es suficientemente conocido, porque la guerra de guerrillas, que es una táctica de guerra, es antiquísima, tiene miles de años, pero esta forma de hacer la guerra se perfecciona y vive en la memoria de las comunidades indígenas luego de la gran rebelión andina, mucho antes de que se la llamara guerrilla en España, que es donde existe luego de la invasión napoleónica en 1808, surge lo que el mundo conoce como guerra de guerrillas, pero digamos, guerra de guerrillas existió siempre y ciertamente en el mundo andino, durante todo el siglo XVIII, lo que existe es diversas formas de organización militar que utilizan la táctica de guerrilla para luchar por diferentes reclamos que existen durante el siglo XVIII, como el fin de la mita, suspender el tributo indígena, etc. Esta memoria, que es fundamentalmente la que existe a partir de la rebelión de Túpac Amaru, es una memoria colectiva que existe. No podemos olvidar que hay 30 años entre la rebelión de Túpac Amaru y la gran rebelión andina y el comienzo de la guerra civil en 1810 en la zona de Charcas. Y es ahí donde se recupera esta memoria colectiva de guerra, y es a partir de lo que sucede en espacio charqueño
que luego se va como contagiando al resto de la zona andina y en particular a este corredor andino que existe alrededor de la Intendencia de Lima. Se contagia a partir de 1810 con la organización de guerrillas en Charcas, 1812 con la rebelión de Huánuco, 1814, 1815 con la revolución en el Cusco. Incluso luego de la revolución hay pequeños estallidos, pequeñas rebeliones que son circunscritas, que son locales, pero que continúan hasta la década de 1800, hasta que comienza la década de 1820. Entonces hay esta memoria colectiva de cómo hacer la guerra, de formas de hacer la guerra que precede por mucho tiempo a la llegada del Ejército Libertador y luego a la llegada del Ejército Bolivariano. Bueno, y la segunda está un poco relacionada con la llegada del Ejército de San Martín, esta entrada de Álvarez de Arenales, que es realmente espectacular, ¿no? Cómo va describiendo este militar Roca, ¿no? La entrada, la llegada a cada pueblo, cómo cada pueblo está en un espíritu festivo, les están regalando carneros, les están haciendo comidas comunitarias. Entonces hay una idea de recibir a la patria itinerante, ¿no? Algo que descubrí en alguno de los documentos, la idea del patriano y la idea del que va trayendo la patria, ¿no? La va llevando y algo que realmente es muy importante lo que va a ocurrir ahí, es que va dando lugar a estas soberanías de los pueblos, ¿no? De que la independencia, la primera jura que usualmente celebramos, deja de lado lo que va ocurriendo justamente en ese momento fundamental, un momento de gesta política serrana, ¿no? En la cual, por ejemplo, se da la independencia de Tarma, ¿no? Y surge la idea de que de repente Tarma puede venir y independizar a Lima, ¿no? Pero ocurre algo ahí, una suerte de quiebre. Y acá hay dos elementos que me gustaría conversar contigo. Un poco San Martín también, como tú muy bien has dicho, se une a esta guerra, digamos, informal, ¿no? En lo que él llama la guerra de Zapa, ¿no? Es una guerra diferente, es una guerra que probablemente él, que ha estado en España durante la invasión napoleónica, ahí se ha peleado esa guerra, ¿no? Es una guerra de guerrillas, como tú muy bien mencionas. Pero algo también que yo considero que es importante recordar es que tuvimos esa alternativa, ¿no? De esa entrada. Pero luego San Martín un poco cambia de opinión y decide la negociación y un poco irse contra Lima, o sea, cercar a Lima, ¿no? A través de la prensa, presionar al virrey para que se vaya, ¿no? Entonces, ¿cuáles hubieran sido, primero que nada, un poco explicarnos, Silvia, toda esta guerrilla que es activada por San Martín y el entusiasmo que despierta la idea de la patria? Todavía la república no se configura. Y lo segundo, la historia de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esa entrada y esa soberanía de pueblos hubiera finalmente triunfado? Otro hubiera sido el camino que la independencia del Perú hubiera transitado. Totalmente. La realidad es que la invasión del Ejército Libertador a la costa central peruana fue un hecho ampliamente conocido antes de que sucediera. No solamente San Martín desplegó una cantidad de espías que analizaron, o sea, que pasearon para arriba y para abajo en la costa central del Perú, viendo cuál era el mejor lugar, el lugar más idóneo para hacer el desembarque, pero además los rumores de que se estaba organizando esta flota que iba a llegar al Perú abundaron durante todo el año de 1819. Entonces, hay un lugar desde el que la población del común sabía de esta invasión y sabía que esto iba a suceder. Y una cosa que San Martín hace muy bien es una guerra de opinión. Entonces, él en cuanto en cuanto desembarcan las tropas en Paracas, él envía gente y obviamente se organiza la expedición al mando del general Antonio Álvarez de Arenales a
convencer a la gente, porque San Martín lo que quiere en un primer momento es tener la opinión del lado de la independencia, es convencer a la gente de que la suya no es una invasión, sino que él viene a ayudar, que él viene a apoyar las ideas independentistas que ya existen en la población, y que viene a apoyar militarmente. Y quiere que sea la misma población la que se organice. Justamente por eso, en la expedición de Álvarez de Arenales, las órdenes son que los pueblos se reúnan, que declaren la independencia y que en Cabildo elijan a sus propias autoridades o reelijan a sus autoridades y que se organicen para la guerra, que organicen milicias, que se pongan a disposición del Ejército Libertador. Esta es la primera idea de San Martín. El cambio de opinión de San Martín no solamente ocurre porque fracasan las negociaciones con el bando realista, en las reuniones que él tiene con el virrey, la última en Punchauca. No solo fracasan esas conversaciones y no hay una vía pacífica de arribar a la independencia, sino que además el arribo de la expedición libertadora realmente activa este corredor republicano del que hablábamos y reactiva todos estos elementos guerrilleros que estaban presentes desde antes en la zona y que se empiezan a organizar independientemente de las órdenes del Ejército Libertador y de los generales del Ejército Libertador. Y es este momento de autonomía guerrillera que asusta básicamente a los líderes del Ejército Libertador. Hay una percepción de que la anarquía está muy cerca si el Ejército Libertador no es capaz de controlar al elemento guerrillero. Y es ahí donde está la oportunidad perdida de derrotar al ejército realista en el 21, que se podría haber hecho y no se hace, porque San Martín está preocupado por el tema de la gobernabilidad. Y justamente por eso ignora, digamos, las posibilidades militares de derrotar al ejército realista y empieza a negociar con la élite limeña. Claro, y es bien interesante acá dos temas que has mencionado, ¿no? La guerra de opinión, ¿no? ¿Hasta qué punto movilizar es un instrumento para asustar? ¿No? O sea, que poner a los pueblos en armas, establecer, digamos, que ese puede ser un escenario, puede ser también una táctica de San Martín, porque hay que recordar que el Congreso chileno es muy específico en las órdenes, ¿no? Y el Congreso chileno, y sobre todo O'Higgins, que depende del Congreso, que después va a caer justamente por la desobediencia de San Martín, es que lo que están pidiendo es una guerra sin sangre, ¿no? Entonces la guerra comunicacional a la que tú te refieres probablemente también está en su mente, como dentro de todo su instrumental está justamente esta guerra comunicacional, que es crear una suerte de niebla de la guerra en Lima, que es la que va a provocar la salida de la Serna. O sea, si la Serna se hubiera sentado ahí en la Magdalena y dice, yo no salgo, probablemente hubiera sido muy difícil sacarlo. Entonces yo creo que ahí ver esta guerrilla o empujar la guerrilla a sus límites, pero al mismo tiempo, como tú bien dices, cuando la anarquía asoma, porque ese es el otro que traen en la mente los granaderos. O sea, ellos han visto la anarquía en el Río de la Plata, pero también han visto la anarquía en Chile. Entonces, ese sería un tema. Y entrando ya al tercer momento, que creo que es el interesante, porque se refiere justamente al podcast, ¿qué ocurre con el momento bolivariano? ¿No? Se desactiva, digamos, están un poco a su suerte estos guerrilleros, cuando Paula de Otero un poco pide que se les apoye, el mismo Álvarez de Arenales, ¿no? Se queda frustrado de que este movimiento se ha parado. Entonces, ¿qué pasa 2 años después con Bolívar? ¿Cuáles son sus tácticas? ¿Cómo se va acercando a esta guerrilla? Y por otro lado, cómo muchos de estos guerrilleros se han pasado al ejército realista, ¿no? Y acá la pregunta sería, ¿tiene que ver la represión
O sea, tiene que ver el momento más duro de los realistas, ¿no? En las cuales pues sale Carratalá con todas esta suerte de caravana de la muerte, va llegando a los pueblos, los incendia, asesina autoridades. Ahí se da el viraje de una guerrilla que se pasa, bueno, en Junín los guerrilleros son los que persiguen a Canterac al final, ¿no? Pero digamos, en Ayacucho hay una presencia ya mayor de la guerrilla. Entonces mi pregunta sería, la guerrilla como un instrumental que tú sabes que al final puedes detener, número uno. Número dos, el abandono que van a sufrir y que después va a causar la represión que se viene pues durísima. Y tercero, cómo esta represión justamente hace que el balance vuelva a las fuerzas patriotas. El nivel de autonomía, digamos, de las guerrillas continúa en aumento durante la presencia de San Martín en el Perú. Y es justamente esta incapacidad del Ejército Libertador por controlar las milicias en muchos casos que termina volcando al Ejército Libertador casi en contra de las guerrillas. Hay incluso una necesidad que los generales establecen de desmovilizarlas, de descabezar a los líderes de estas guerrillas, que son justamente los que convocan y los que mantienen a la gente movilizada, o sea, gente como Carreño, como Nina Vilca. Es gente que convoca, es gente que tiene carisma, es gente que tiene algún nivel de poder político, y esta gente mantiene a sus milicianos movilizados. Entonces, esta separación progresiva del Ejército Libertador de las milicias, porque les cuesta controlarlas, genera, y después la ida de San Martín genera una especie de vacío de poder en el cual justamente arriba esta anarquía política y realmente las milicias responden a intereses puramente locales y por eso representan únicamente a sus distritos, a sus comunidades, y en muchos casos se entablan guerras internas, por ejemplo, entre comunidades rivales, que exacerban esta idea de anarquía interna. La presencia de Bolívar complica este escenario porque Bolívar llega luego de 3 años de guerra en el corredor andino y de 3 años o de 2 largos años de anarquía política en el cual el Congreso no controla a las milicias. O sea, realmente nadie controla a las milicias, y las milicias cambian de bando dependiendo justamente de coyunturas locales particulares. Y la llegada de Bolívar en un principio es percibida como una amenaza, porque es percibido como un extranjero, es el dictador colombiano, es el tirano colombiano que llega y del que no queda claro, no es evidente en un primer momento que viene a buscar la independencia del Perú. Lo que salta a primera vista es que viene a incorporar al Perú a la Gran Colombia, o sea, anexar, o sea, entonces para muchos, incluido Nina Vilca, por ejemplo, la idea, la opción es, no hay opciones, o me quedo con el ejército realista y sigo sometido a España, o me voy con Bolívar y me someto a la Gran Colombia. Entonces, se presenta esta coyuntura como muy difícil para definir para las milicias. Un elemento que moviliza a las milicias del lado de Bolívar es justamente lo que vos mencionabas de la violencia que se ejerce, la manera en la que el ejército español decide sumar a las comunidades, sumar al pueblo, digamos, al bando realista. No va tanto por el lado de la persuasión, sino va más por el lado del intimidamiento. Entonces, esta caravana de la muerte que vos marcabas, esta tendencia de los generales realistas como Ricafort o Carratalá, de entrar a un pueblo y decir, o se suman a nosotros o les quemamos el pueblo, funciona en un principio, pero luego de años de guerra, las comunidades y los pueblos van sintiendo que las opciones son menores, y en última instancia es justamente la negociación que tiene a través de Paula Otero, que Bolívar realiza con los líderes milicianos, es lo que termina convenciendo a algunos líderes milicianos como Nina Vilca
de que lo que se espera y lo que van a invertir es en la independencia del Perú. Pero sin esos reaseguros que ellos obtienen a través de Bolívar personalmente y en algunos casos a través de Paula Otero hablando en nombre de Bolívar, sin esos reaseguros no se hubiera llegado a la situación de Junín y Ayacucho, porque son justamente las milicias del corredor republicano las que garantizan la independencia. Si bien no son capaces de disputar por sí mismas batallas frontales, como las de Junín y Ayacucho, sí son capaces de mantener los caminos y de mantener las comunicaciones abiertas. Y justamente por eso Bolívar, cuando llega al Perú en el 23, entiende perfectamente que sin las milicias no se puede ganar la guerra. Y comienza un largo periodo de negociación para obtener la voluntad y la lealtad, que es una lealtad circunscripta la que obtiene, pero lealtad al fin de algunos de los más importantes jefes guerrilleros del corredor andino. Y finalmente, ¿no? ¿Cuál es el legado, ¿no? ¿Qué queda de estas alianzas fluidas, de estas alianzas que no necesariamente se establecen de una manera permanente, ¿no? Son alianzas coyunturales? Y estaba pensando en los caudillos, ¿no? Estaba pensando en los caudillos militares del siglo XIX, empezando por Gamarra, todos los que van a ir movilizando a esta guerrilla que quede establecida como un instrumento, ¿no? Justamente por lo que tú dices, el conocimiento absoluto de su geografía y también los recursos de los pueblos en armas, ¿no? Que los guerrilleros pueden movilizar. Entonces, ¿cómo ubicarías tú? Y acá, muchísimas gracias, Silvia, por tu participación. Realmente un privilegio tenerte en este tema tan interesante y tan poco explorado. ¿Cómo verías tú el legado, ¿no? de estos conglomerados políticos, ¿no? que van a ser movilizados a lo largo de todo el siglo XIX y que probablemente pues, van a tener un momento de gloria durante la Guerra del Pacífico, ¿no? Cuando Cáceres entiende de que ahí existe un recurso humano que él puede movilizar? Porque lo que vemos, por ejemplo, en el caso de los gran colombianos es que Sucre rápidamente retribuye a sus ejércitos, ¿no? Mientras que en el caso del Estado peruano deja a estas guerrillas a su suerte para que ellas decidan qué bando van a ir, digamos, al cual se van a acercar, pero no queda una línea de conexión entre el Estado y estos entes políticos que más bien quedan dispersos a su suerte y peleando justamente por lo que tú dices, ¿no? Su autonomía, ¿no? Su autonomía política y económica. Entonces, ¿cuál sería el legado para el Perú, para la cultura política peruana, de esta alianza entre un Estado que se está gestando, ¿no? y estos pueblos que están tratando de tener también una participación en este Estado que no termina por cuajar? Para mí el legado más importante de las milicias, y entiendo que es un legado al que no se le ha prestado suficiente atención, el legado es una forma de hacer política que tienen las milicias, porque digamos, esta forma de hacer la guerra es en última instancia una forma de hacer política. Es una forma de presentarse en la arena política y decir, estos somos nosotros, esto es lo que nosotros queremos, van a tener que negociar con nosotros si nos quieren de su lado. Entonces, el legado político más importante de las milicias es esta forma de hacer política que legitima el uso de la violencia, que hace válido el luchar por el Estado naciente usando las armas. Y entonces, desde ese lugar, la independencia es este laboratorio en donde emergen todas estas luego de la fragmentación de la soberanía real, si se quiere, emergen todas estas soberanías locales que están representadas por estas milicias y son justamente la forma de hacer política que tienen estas soberanías locales para insertarse en la construcción del Estado peruano. Y si existe una dificultad para construir el Estado peruano, es precisamente porque existe esta enorme fragmentación política que se expresa en la presencia armada
de diferentes actores regionales que impiden justamente digamos que en el vaivén que ejercen durante sobre todo hasta la década de 1850, en este vaivén de apoyar una coalición u otra coalición, oponerse a distintos proyectos políticos, ejercen justamente su capacidad de intervenir en la política post-independentista de la manera que conocen, que es a través de la violencia. Este es el legado más importante de la presencia miliciana que yo creo que define todo el siglo XIX peruano, y es precisamente cuando esa violencia miliciana se puede controlar, cuando finalmente se logra subsumir esa violencia miliciana dentro del Estado republicano, es cuando podemos decir que el Estado republicano ha finalmente triunfado en el Perú, y como bien decís, no ocurre sino hasta el final del siglo XIX. Después de esta interesante conversación con la doctora Escanilla, en la que se ha llegado a esta conclusión, ¿no? Que es este legado político de estas milicias que son civiles en armas va a determinar pues un siglo XIX en el cual los intereses de los pueblos van a jugar un rol fundamental en las luchas por el poder estatal en el Perú. Lo que sí queda claro es de que estos pueblos estaban de cierta manera en los inicios luchando por una soberanía, había cierta concepción de la política, cierta concepción incluso con lo que propone Tarma de darle la independencia a Lima, ¿no? Había una conexión en algo que ellos imaginan como el Perú, que justamente es lo que va a determinar su oposición a Bolívar y al proyecto Gran Colombiano, porque pensaban de que el Perú iba a ser pues incorporado a la Gran Colombia. Ahora, lo que ocurre a fin de siglo es terrible para la política peruana, porque es la ley electoral en la que va a sacar de la participación política a través de las elecciones a más del 90% de la población, ¿no? Entonces queda una institucionalidad sumamente golpeada y una suerte de cultura política ahí un poco en manos de estas autonomías, de estas comunidades autónomas, que va a determinar pues una ruptura entre el Estado y las regiones, ¿no? Que se va a ver más adelante, que va a causar los problemas y las desconexiones entre los dos Perús, ¿no? Durante el siglo XX. Este episodio nos sirve para llevarnos al próximo, que es los invisibilizados en la batalla de Ayacucho, que son básicamente las mujeres, soldados desconocidos, ¿no? Guerrilleros que ya hemos cubierto un poco la concepción de la cultura política de los pueblos en armas, pero que vamos a tratar de explorar algunos personajes como Nina Vilca, que se ha mencionado. Con esto en mente, vamos a seguir explorando la participación civil, y en nuestro próximo programa vamos a invitar al historiador Víctor Arrambide y a Teresina Muñoz Nájar, que acaba de publicar un libro sobre las mujeres, ¿no? La participación de las mujeres, no solamente durante la independencia, pero a lo largo de nuestra historia. Entonces, los esperamos para nuestro 8º episodio y que tengan un estupendo domingo.